Le corté la lengua con el cuchillo que mi padre usaba para trinchar el pulpo, y mientras la sangre salpicaba el mantel de lino blanco, sus ojos me suplicaron por un perdón que nunca llegaría. No fue un acto de locura, sino el cierre de un círculo que empezó hace 10 años en las calles empedradas de mi pueblo, donde un hombre con pluma afilada destruyó todo lo que amaba. Aquella noche, bajo la lluvia torrencial de Galicia, entendí que la venganza no es un plato frío, sino uno servido hirviendo, directo al corazón. Me llamo Miguel Otero, y mi vida era el Mesón do Mar, el único restaurante decente en San Xoán de Arriba, un rincón olvidado en las rías bajas de Pontevedra. Imagina un pueblo donde el mar se funde con la niebla, donde las casas de piedra se agachan ante el viento atlántico, y donde el olor a caldo de pescado impregna cada amanecer. Mi padre, Ramón, lo había construido con sus manos callosas, heredado de su abuelo, un pescador que juraba que el alma de Galicia estaba en cada bocado. Yo crecí entre ollas burbujeantes y risas de parroquianos que venían por el pulpo acentuada feira, tierno como un secreto bien guardado, o el la con congrelos que hacía llorar de nostalgia a los emigrantes de vuelta. Pero todo cambió cuando llegó el Carlos Ruiz, el crítico gastronómico más temido de Madrid. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un tipo delgado, con gafas de montura fina y un traje que gritaba ciudad, como si el polvo de nuestras calles le ofendiera. Llegó un martes de octubre, solo, sin séquito, pidiendo una mesa para uno en el rincón más oscuro. «Quiero probar lo auténtico», dijo con esa sonrisa condescendiente que esconde veneno. Le serví lo mejor, empanada de zamburiñas, percebes escaldados en agua de mar, y un albariño de la zona que bailaba en la copa como las olas en la ría de Arousa. Cenó en silencio, anotando en una libreta con letra menuda, y se fue dejando una propina generosa, casi insultante, como si pagara por la lástima. 3 semanas después, su reseña salió en El País, un mesón que aspira a la gloria gallega pero tropieza en el barro de la mediocridad. El pulpo es correoso como la piel de un traidor. El caldo sabe a promesas rotas. San Xoán de Arriba merece algo mejor que esta farsa. Fue un mazazo. Las reservas se evaporaron como humo. Los pescadores que venían por una ración y una charla se desviaron al bar de la esquina. Mi padre, con sus 65 años a cuestas, se encerró en la cocina, murmurando que había envejecido mal, que el mar ya no le hablaba como antes. Yo intenté contraatacar, cambié el menú, contraté a un sumiller de Vigo, pero el veneno de Ruiz se había filtrado en las venas del pueblo. Es solo un madrileño con ínfulas, decía mi hermana Elena, la mediana, que ayudaba en las cuentas y soñaba con abrir una tienda de quesos. Pero mi padre no lo veía así. Para él, el mesón era su honor, su legado, y Ruiz lo había pisoteado como a un casquillo vacío. Elena era mi ancla en aquellos días. Tenía 32 años, ojos verdes como el mar en calma, y una risa que podía desarmar a un huracán. Se había divorciado 2 años antes de un tipo de Santiago que la dejó por una abogada con piso en el centro, y desde entonces se volcó en el negocio familiar. Miguel, no dejes que un plumífero te hunda, me decía mientras pelábamos patatas en la trastienda, el vapor de la freidora empañando sus gafas. Ella era la pragmática, la que calculaba facturas hasta la medianoche, mientras yo, el chef, perdía el sueño imaginando platos imposibles. Pero incluso Elena empezó a quebrarse cuando las deudas se acumularon. El banco nos asfixiaba con hipotecas que mi padre había firmado en los 90, soñando con expandir el comedor. Si cerramos, perdemos la casa, susurraba ella, y yo asentía, apretando los dientes hasta que dolían. La noche en que todo se rompió, llovía como si el cielo galleguista quisiera ahogar nuestros pecados. Mi padre se sentó a la mesa de la cocina, solo,
con una botella de orujo medio vacía y el periódico abierto en la reseña de Ruiz. «Hijo, he fallado», dijo, su voz ronca como el graznido de una gaviota. Intenté consolarlo. Le hablé de recetas nuevas, de un festival en Cambados donde podíamos resurgir, pero él solo sacudió la cabeza. Al amanecer, lo encontramos colgando del techo de la despensa, el delantal aún atado a la cintura. Con una nota garabateada, «El mar no perdona errores». Elena gritó hasta que los vecinos llamaron a la Guardia Civil. Yo me quedé mudo, mirando el cuerpo de mi padre balancearse como un péndulo de muerte. Y en ese instante, juré que Carlos Ruiz pagaría. No con dinero, no con disculpas. Con silencio eterno. Los días siguientes fueron un borrón de funerales y papeleo. El pueblo entero vino al velatorio en la iglesia de San Soán, con cirios que olían a cera y sal, y mujeres vestidas de negro murmurando plegarias en gallego antiguo. Mi madre, Isabel, una mujer frágil de 58 años que nunca había pisado la cocina por miedo a las llamas, se derrumbó en la tumba, aferrándose a la tierra húmeda como si pudiera revivirlo. Ella había sido la luz de mi padre, la que bordaba manteles con motivos marinos mientras él cocinaba. Ahora, su corazón, ya débil por años de hipertensión, latía irregular, y los médicos de Pontevedra hablaban de estrés postraumático. Elena y yo cerramos el mesón temporalmente, vendiendo lo poco que quedaba, mariscos congelados, botellas de vino polvorientas. Pero en mi mente, el plan ya germinaba. Busqué a Ruiz en internet. Devoré sus artículos sádicos, sus perfiles en redes donde posaba en restaurantes de estrella Michelin con copas de Rioja en mano. Era un hombre de 50, soltero, obsesionado con la autenticidad que él mismo pisoteaba. Vivía en un ático de Chamberí, Madrid, y su próximo destino, un congreso gastronómico en Ourense, a solo 2 horas de mi infierno. Decidí ir. Elena me lo desaconsejó, es una locura. Miguel. La ley no perdona venganzas. Pero ella no entendía la rabia que me carcomía las entrañas, como ácido en una sartén. Tomé el coche viejo de mi padre, un Seat Ibiza con el salpicadero agrietado, y conduje bajo la lluvia, la radio escupiendo fados portugueses que hablaban de traición. En Ourense, lo vi por primera vez desde la distancia, en el lobby del parador, rodeado de aspirantes a chefs, riendo con esa dentadura perfecta que ocultaba colmillos. Me acerqué, fingiendo ser un admirador local, y le estreché la mano. Su reseña sobre el Mesón d'Omar cambió mi vida, le dije, midiendo cada palabra como una pizca de sal. Él sonrió. Ajeno, el periodismo gastronómico es cruel, pero necesario. Galicia necesita elevar su juego. Aquella noche, en mi pensión cutre, tracé el mapa de su destrucción. No lo mataría aún, eso sería misericordia. Lo desarmaría, artículo a artículo, hasta que su lengua, esa arma letal, se volviera contra él. Regresé a San Soán con el sabor de la bilis en la boca, pero con un plan que ardía como el fuego bajo una paellera. Elena me esperaba en la casa familiar, una casona de piedra con vigas centenarias que crujían como huesos viejos. «Has vuelto entero, al menos», dijo, sirviéndome un café solo, negro como mi alma. Le conté lo mínimo que había visto a Ruiz, que no era un dios, solo un hombre con grietas. Ella suspiró, sus manos temblando al revolver el azúcar. «Mamá pregunta por ti. El doctor dice que necesita reposo, pero el reposo no paga facturas». El mesón estaba en letargo, las persianas bajadas como ojos cerrados en un duelo eterno. Abrí solo los fines de semana, sirviendo raciones rápidas a los turistas despistados que buscaban autenticidad gallega en Instagram. Pero cada plato que salía de mis manos llevaba el fantasma de mi padre, el pulpo demasiado tierno, como si se disculpara por no haber luchado más.
Empecé mi venganza en las sombras de la red. Creé un perfil anónimo en foros gastronómicos. El sabor olvidado. Y sembré dudas. He oído que Ruiz falsifica reseñas para favorecer a sus amigos de Madrid. Escribí, citando fuentes internas. Al principio, fueron risas. Memes de chefs con bigotes falsos. Pero insistí, filtré pruebas. Fotos borrosas de correos que inventé con Photoshop, usando el viejo ordenador de Elena. Ella lo descubrió una noche, entrando en mi habitación sin llamar. ¿Estás loco? Si te pillan. Nos hunden a todos. Discutimos hasta el alba. Su voz quebrándose en sollozos, papá querría que siguiéramos adelante. No que nos convirtamos en monstruos. Pero yo ya lo era. La rabia me había moldeado como el viento a las rocas de la costa, afiladas y eternas. El primer golpe real llegó en el Congreso de A Coruña, 3 meses después. Ruiz estaba allí como jurado, catando vinos y platos pretenciosos en el Palacio de Congresos. Me infiltré como ayudante de un amigo, Pepe, un sommelier de Vigo que me debía un favor desde la academia. Solo sírveme el vino y mantén la boca cerrada, gruñó Pepe, ajustándose la chaqueta almidonada. En la sala, el aire olía a trufa y ambición, con aspirantes sudando bajo las luces LED. Cuando Ruiz probó el plato estrella, un tataki de atún con espuma de algas, vertí una gota de vinagre concentrado en su copa, invisible como una lágrima. Tosió, escupió, y su cara se contorsionó en una mueca que fotografié disimuladamente. Al día siguiente, en Twitter, ¿explotó un error garrafal en el Congreso, sabotaje o incompetencia? Mi paladar traicionado. Los trolls bailaron. Los rivales suyos aplaudieron. Yo sonreí en la distancia, saboreando el primer bocado de justicia. Pero la venganza es un río caudaloso, y pronto arrastró a inocentes. Mi madre empeoró, las noches de insomnio la dejaban postrada, murmurando sobre el mar que se llevó a Ramón. Elena culpaba al estrés del pueblo, pero yo sabía la verdad, mi ausencia, mis maquinaciones nocturnas. Un día, el alcalde, un tipo gordo llamado Fernández con bigote de morsa, me llamó a su oficina. Otero, rumores corren. Si el mesón se asocia con escándalos, el turismo muere. Amenazó con inspecciones sanitarias, y yo asentí, fingiendo sumisión, mientras planeaba cómo usarlo a mi favor. Fernández era un hipócrita, comía gratis en mi cocina cuando las cosas iban bien, y ahora lamía las botas de Madrid. Le envié una pista anónima sobre Ruiz, insinuando que el crítico había sobornado a locals para reseñas negativas. El alcalde mordió el anzuelo, publicando un artículo en el Boletín Municipal: Protejamos nuestra gastronomía de intrusos. Ruiz mordió el cebo con furia. Publicó una réplica venenosa: pueblos como San Xoán se ahogan en su propio resentimiento. ¿Venganza campesina? Patético. El pueblo se dividió, los jóvenes, como mi sobrino pequeño Javier, que ayudaba los sábados pelando gambas. Lo defendían en redes, los viejos, fieles a mi padre, escupían al leer su nombre. Elena me dio, organizando una cena benéfica para el mesón, en memoria de Ramón Otero. Vino media Galicia, chefs de renombre, periodistas locals, incluso un diputado de Santiago. Serví lo mejor: navajas a la plancha con ajo y perejil, empanada de soubas que crujía como confesiones. Ruiz no fue invitado, pero su sombra planeaba. Durante el brindis, un reportero de La Voz de Galicia me arrinconó: ¿es verdad lo de las falsificaciones? Mentí con una sonrisa: solo defiendo el legado de mi padre. Aquella noche, recaudamos lo suficiente para pagar una cuota del banco, pero el precio fue alto. Elena me miró con ojos que ya no confiaban. La escalada vino de imprevisto. Recibí un email anónimo: sé lo que haces. Ruiz tiene enemigos peores. Únete o cae. Adjunto.
Un dossier, fotos de Ruiz en fiestas privadas, con mujeres jóvenes y copas de champán, y facturas de restaurantes que había salvado a cambio de favores. El remitente firmaba como sombra de la mesa. Respondí, cauteloso. Y empezó una alianza tóxica. Era un ex asistente de Ruiz, un tipo llamado Víctor, despedido por insubordinación. Juntos, hackeamos su agender nada sofisticado. Solo phishing básico aprendido en YouTube y descubrimos su próximo viaje, un retiro gastronómico en un hotel remoto de las montañas de Ourense, para reconectar con los sabores puros. Perfecto. Le propuse a Víctor sabotear el evento, alérgenos en los platos. Vinos agrios. Él rió, pero yo quiero más. Quiero su carrera en cenizas. Conduje hasta allí solo, dejando a Elena con mi madre, prometiendo volver antes del amanecer. El hotel era un caserío rehabilitado, con vistas a valles brumosos y chimeneas crepitantes. Ruiz llegó en una UDI reluciente, saludando a los participantes como un mesías. Me colé como mozo de cocina, sudando bajo el delantal prestado. La cena principal, cordero lechal asado con hierbas silvestres. En su plato, inyecté un extracto de ají picante, diluido para no matar, solo para quemar. Cuando lo probó, su grito rasgó el comedor, esto es un atentado. El pánico estalló, comensales tosiendo, camareros corriendo. Ruiz, rojo como un tomate de paradanta, juró demandas. Escapé en la confusión, el corazón latiendo como un tambor de fiesta, pero al volante, la duda me asaltó. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si esto me convertía en él? En un destructor de vidas, de vuelta en Sansoan. El escándalo explotó en las noticias nacionales. Crítico estrella envenenado en Ourense, conspiración rural. Ruiz se refugió en Madrid, cancelando columnas, pero su ira lo cegaba. Publicó un hilo en Twitter, Galicia, tierra de traidores. Pagarán por esto. Elena me confrontó esa misma noche. Con lágrimas surcando su rostro, he visto las noticias. Miguel. Fuiste tú. Negué, pero mis ojos me traicionaron. Ella se fue a casa de una amiga, dejando un vacío que olía a traición familiar. Solo, en la cocina del mesón, bebí orujo hasta el amanecer, tostándome el alma con recuerdos de mi padre, riendo al servir el primer pulpo. La venganza avanzaba. ¿Pero a qué costo? Víctor me escribió, próximo paso, atrápalo en su madriguera. Asentí, pero en el fondo, una grieta se abría, el miedo a perderlo todo. De nuevo. La grieta se ensanchó cuando mi madre sufrió el infarto. Fue un miércoles gris, con el viento azotando las persianas como dedos acusadores. Elena volvió corriendo del pueblo vecino, su coche derrapando en el barro del camino. Miguel, el hospital, mamá. La encontré en la UCI de Pontevedra, tubo serpenteando por sus brazos delgados. El pitido del monitor como un reloj contando mis pecados. Hijo mío, murmuró cuando despertó, su voz un hilo de humo. Deja de perseguir fantasmas. Ramón ya descansó. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el desinfectante del aire. Elena, al otro lado de la cama, me lanzó una mirada que cortaba como un cuchillo de filetear, esto es por ti. Tu obsesión nos está matando. Salí al pasillo, fumando un cigarro robado de la máquina, y juré por última vez que pararía. Pero Víctor llamó esa tarde, Ruiz sabe algo. Está investigando Sansoan. Si no actuamos, nos come vivos. Víctor era un enigma, un hombre de 40 con acento andaluz arrastrado, que había servido a Ruiz durante 5 años como sombra invisible. Me despidió porque le dije la verdad sobre su hígado. Demasiado vino, demasiado ego, confesó en nuestra primera llamada encriptada. Vivía en Sevilla ahora, freelance como consultor gastronómico, pero su odio era fresco como una herida abierta. Juntos,
Tejimos la red final a traer a Ruiz de vuelta a Galicia con un cebo irresistible. Inventamos un festival secreto en un viñedo abandonado cerca de San Xoán, prometiendo sabores ancestrales y exclusividad. Usé contactos del pueblo del enólogo local, un primo de Elena que odiaba a los madrileños, para hacerlo creíble. Ruiz picó, interesante. Autenticidad sin artificios. Reservó una semana en una posada cercana. Solo. Vulnerable. Preparé el mesón como un escenario de teatro. Platos impecables. Pero con trampas sutiles. Elena regresó a regañadientes. Por mamá. Y me ayudó en la cocina. Sus movimientos mecánicos. El silencio entre nosotros espeso como una sopa fría. Si esto sale mal, te denuncio yo misma. Siseó mientras amasaba la masa para empanadas. Le dolía. Lo veía en las ojeras. En cómo evitaba mi mirada. Pero el lazo familiar era fuerte. Forjado en mares tormentosos. Ella sabía que sin mí, el mesón era polvo. Mi madre salió del hospital una semana después, frágil como una hoja de parra, y se instaló en la casa, cosiendo manteles con manos temblorosas. Cocina para sanar. Miguel, me dijo una noche, oliendo el caldo en la olla. Intenté. Dios sabe que intenté. Pero el aroma me traía el rostro de mi padre. Y con él, la promesa de sangre. Ruiz llegó un viernes de noviembre. El aire cargado de hojas caídas y promesas rotas. Lo vi bajar del taxi en la plaza, maleta en mano, bufanda de cachemira ondeando como una bandera de rendición. Fui a recibirlo al mesón, fingiendo hospitalidad gallega. Bienvenido de nuevo, señor Ruiz. Esta vez, sin plumas afiladas. Sonrió tenso, sus ojos escrutándome como a un plato dudoso. He venido a rectificar, Otero. Rumores me trajeron aquí. Si hay verdad en ellos, quiero oírla de tu boca. Cenamos solos en el comedor vacío. Velas parpadeando, sombras en las paredes de piedra. Le serví los sablai, ostras de Vigo con limón de Mercier, un raxo de cerdo con pimientos que bailaban en la boca. Habló, al fin, de su vida, huérfano de la posguerra. Escalado desde camarero en un tugurio de lavapiés hasta crítico estrella. Porque la cocina es guerra. Y yo gano batallas. Yo asentí, vertiendo vino. Pero mi mente calculaba, ¿confesión o trampa? La conversación viró al filo de la navaja. Tu reseña mató a mi padre, dije, voz baja como el rumor del mar. Él palideció, copa a medio camino. Exageras. Era crítica profesional. Él era débil. La palabra débil fue el detonante. Me levanté, cuchillo en mano para trinchar el postre tarta de Santiago, almendras molidas como huesos triturados. Débil era el hombre que pisotea sueños por clics. No lo ataqué entonces, lo dejé ir, tambaleante, prometiendo una segunda cena para reconciliación. Esa noche, Víctor llegó en un coche alquilado, flaco y nervioso, con una bolsa de herramientas, micrófonos, sedantes, cuerdas. Lo atrapamos en la posada. Le hacemos confesar en video. Discutí, no. Lo hago a mi manera. Pero cedí, el odio nublando el juicio. Elena nos vio desde la ventana, su silueta recortada contra la luna. Y supe que había cruzado una línea. El sábado. El festival era un espejismo, mesas improvisadas en el viñedo, antorchas iluminando racimos marchitos, músicos tocando morna portuguesa en la distancia. Traje a Ruiz en mi coche, charlando de vinos para adormecerlo. Víctor esperaba en las sombras, con una grabadora oculta en una cesta de pan. Lo guiamos a una bodega subterránea, aire viciado de tierra y fermento, donde le serví un caldo especial, orujo con belladona diluida, lo justo para aturdir sin matar. Bebió, confiado, y empezó a hablar cuando las drogas soltaron su lengua. Tu padre. Lo conocí en los 80. En Madrid, cuando él intentaba abrir un puesto en la feria.
Le presté dinero, pero falló. Le pedí el mesón como garantía. Y cuando quise cobrar, él huyó a Galicia. La reseña fue mi cobro diferido. El mundo se tambaleó. Mi padre deudor, Ruiz. Su acreedor. Grabamos todo, su risa ebria. Confesiones de extorsiones pasadas. Nombres de chefs arruinados. Elena irrumpió entonces, alertada por un presentimiento. Linterna en mano, basta. Esto acaba aquí. La discusión estalló en susurros furiosos. Ruiz semi inconsciente en el suelo. Pero el destino, caprichoso como una tormenta atlántica, intervino. Un ruido arriba, pasos. Era el alcalde Fernández, con 2 guardias civiles, atraídos por quejas de ruidos de un vecino chismoso. Nos encontraron rodeando a Ruiz, la grabadora rodando. Armas químicas, secuestro, gritó Fernández, exagerando para su medalla. Víctor huyó por una salida trasera, abandonándome. Elena, heroica, mintió, es una broma de festival. Él se emborrachó solo. Pero Ruiz, recuperando la lucidez, señaló, este hombre me ha drogado. Venganza por la reseña. Me esposaron allí mismo, el frío metal mordiendo mis muñecas, mientras Elena sollozaba en el barro. En el calabozo de Pontevedra. La noche se estiró eterna. El eco de mi padre susurrando, valió la pena. Al amanecer, el twist me golpeó como un oleaje en el registro de mi teléfono. Un mensaje de Víctor, lo siento. Miguel. Ruiz es mi padre. Usé tu rabia para equilibrar cuentas familiares. La grabadora era falsa, él lo sabía todo. La traición de Víctor me dejó hueco, como una ostra sin perla, esposado en esa celda que olía a sal y desesperación. La Guardia Civil me interrogó durante horas, un teniente con bigote recortado y ojos de halcón, garabateando en un bloc amarillento. Otero. Esto huele a intento de homicidio. El señor Ruiz exige cargos. Intenté explicar la deuda de mi padre. La confesión grabada, pero el archivo era un pitido muerto, borrado remotamente por Víctor, ese cobarde andaluz. Elena llegó al mediodía, pálida como la luna nueva, con un abogado de Santiago que parecía sacado de una teleserie, corbata floja, promesas de pruebas insuficientes. Has destruido todo, Miguel, me dijo ella en la sala de visitas, voz quebrada por el vidrio que nos separaba. Mamá lo sabe. Está destrozada. Lágrimas minearon su mejilla, y por primera vez, vi en sus ojos no rabia, sino lástima. La mía. Salí bajo fianza esa tarde, gracias a un primo en el juzgado que odiaba a los forasteros. Pero el pueblo ya bullía de chismes. Sansón, que antes me abrazaba como a un hijo pródigo, ahora me escupía, mujeres cruzando la calle al verme, pescadores murmurando loco vengativo en el puerto. Reabrí el mesón por necesidad, mamá necesitaba medicinas. Pero los clientes eran fantasmas, un turista despistado aquí, una vecina piadosa allá. Servía platos mecánicos, el pulpo correoso por primera vez, mi mente atrapada en el laberinto de mentiras. Ruiz no se fue, se quedó en la posada, recuperándose, dando entrevistas a La Voz, una conspiración rural contra la prensa libre. Galicia necesita civilizarse. Sus palabras eran dagas. Pero el verdadero veneno era Víctor, lo busqué en redes, en foros, pero se había evaporado como humo de fogón. Elena se convirtió en mi carcelera involuntaria, durmiendo en la casa para vigilarme, como si yo fuera un niño travieso. Discutíamos a fuego lento, ella defendiendo la ley, yo clamando justicia poética. Papá tenía deudas, sí, pero pagó con sudor. Ruiz lo exprimió como un limón seco. Le grité una noche, estrellando una copa contra la pared. Ella no retrocedió, y tú. ¿Qué pagas? Con más sangre. Mi madre, oyéndonos desde su mecedora, intervenía con voz fantasmagórica, basta, hijos. El mar se lleva los rencores.
Pero sus ojos, hundidos en ojeras, contaban otra historia. El infarto la había marchitado, y cada visita al médico era un recordatorio de mi fracaso. Intenté cocinar para ella, caldos suaves con hierbas del huerto, pero comía poco, mirando al vacío como si esperara a mi padre en la niebla. El juicio se cernía como una tormenta de invierno, programado para enero en el Palacio de Justicia de Vigo. El abogado, don Arturo, me pintó un panorama sombrío, posibles 2 años por coacciones, más si prueban las drogas. Ruiz es influyente, tiene amigos en el ministerio. Pasé noches en vela, reconstruyendo el pasal. Víctor, hijo de Ruiz, una familia rota usando mi dolor como ariete, a que torpemente el email de Víctor, encontrando rastros, un apellido compartido, Ruiz Vega, y fotos antiguas de un niño con el crítico en brazos. Era verdad. Me habían manipulado. Mi rabia un combustible para su guerra filial. Enfurecido, conduje a Sevilla un fin de semana, dejando a Elena con una nota: vuelvo pronto. Perdóname. La ciudad andaluza me golpeó con su calor seco, opuesto a la humedad gallega, patios floridos, tapas en barras abarrotadas, el Guadalquivir serpenteando como una vena abierta. Encontré a Víctor en un bar de Triana, bebiendo manzanilla solo, barba descuidada y ojos evasivos. Sabía que vendrías, dijo, sin sorpresa. Lo arrastré a un callejón, puños cerrados. Pero él no luchó. Escucha primero. Mi madre era camarera en Lavapiés. Él la dejó preñada y huyó. Crecí odiándolo, sirviéndole para destruirlo desde dentro. Tú fuiste mi oportunidad. El festival, la grabación falsa, todo para que él confesara en público, pero falló. Su voz se quebró, revelando al hombre roto debajo del rencor. Le pegué, una vez, en la mandíbula, sintiendo el crujido como al romper una costilla de cerdo. Me usaste como a un trapo, escupí. Él se limpió la sangre. Tú me usaste a mí. Somos iguales, Miguel. Monstruos cocinados a fuego lento. No lo maté, en su lugar. Le quité el teléfono, borrando evidencias. Y le advertí: aparece en el juicio, o te entrego yo. Regresé a Galicia con el alma más pesada. El sur quemándome la piel como un mal sueño. El pueblo, Mingual, se retorcía en su propio drama. El alcalde Fernández explotó el escándalo para su campaña. Protejamos San Juan de saboteadores. Instaló cámaras en la plaza, por seguridad, pero todos sabíamos que era para espiar disidentes. Mi sobrino Javier, el chico de 16 con sueños de chef, dejó de venir al mesón. Tío, la gente dice que eres un criminal. Elena lo trajo de vuelta una tarde, forzando una reconciliación torpe sobre empanadas. La familia es lo que queda, me dijo ella, y por un instante, creí poder redimirme. Pero Ruiz no descansaba. Mandó un mensajero al mesón, una carta formal, con membrete de su periódico, exigiendo indemnización por daños morales o acción legal plena. La abrí con manos temblorosas, el papel crujiendo como hojas secas. Dentro, una postdata manuscrita: tu padre me debía más que dinero. Pregúntale a tu madre. Aquella frase me heló la sangre. Confronté a Isabel esa noche, en la cocina iluminada por una bombilla desnuda. Mamá, ¿qué ocultas? Ella dudó, dedos entrelazados como en oración, y al fin confesó: Ramón y Carlos fueron socios en Madrid, en los 70. Una aventura, un hijo no nacido. Cuando falló el negocio, Carlos juró venganza. La reseña no fue solo por el mesón, fue por mí, por el amor que le negué. El mundo se derrumbó de nuevo. Ruiz, amante de mi madre, mi padre, cornudo y endeudado. Lágrimas ardientes cayeron en la sopa que hervía olvidada. Elena, oyendo todo, se unió al llanto. Dios, Miguel. Somos peones en un juego viejo.
Pero en esa ruina nació un plan nuevo, no venganza ciega, sino verdad expuesta. Llamé a don Arturo, necesito testigos. Y a Víctor. El clímax se gestó en las vísperas de Navidad, con luces parpadeando en las calles mojadas. Ruiz, creyéndose victorioso, organizó una cena de reconciliación en el parador de Sanso Antirónico, usando mi pueblo como escenario. Invitó a prensa, al alcalde, incluso a mi familia, para cerrar heridas. Elena y yo asistimos, vestidos de gala prestada. Mi madre en silla de ruedas, frágil pero resuelta. Víctor apareció, como prometido, con una carpeta bajo el brazo, documentos reales de la deuda de los 70, firmados por Ramón y Carlos. Esto cambia todo, murmuró. La cena empezó civilizada, maridajes de Ribeiro con entremeses. Ruiz discurseando sobre perdón en la gastronomía. Pero cuando llegó el plato principal, pulpo, mi firma. Me levanté, copa en mano. Un brindis por las verdades enterradas, dije, y vertí el vino sobre su plato, simbolizando la deuda derramada. El salón del parador se congeló, cucharas suspendidas a medio camino, ojos clavados en mí como tenedores. Ruiz se irguió, rostro crispado bajo las arañas de cristal. Otero. Otro numerito, la policía espera afuera. Pero yo no reculé, saqué la carpeta de Víctor. Páginas amarillentas crujiendo como confesiones tardías. Señores, antes de comer, Linesto. Deudas de 1975. Entre Ramón Otero y Carlos Ruiz. No crítica, sino cobro personal. El alcalde Fernández carraspeó. Periodistas sacaron móviles. Elena, a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa. Su pulso un tambor de apoyo inquebrantable. Mi madre, desde su silla, alzó la vista. Carlos, basta de mentiras. Por nuestro hijo perdido. El silencio fue un vacío abismal, roto solo por el crepitar de la chimenea. Ruiz se desmoronó visiblemente, sudor perlando su frente, como glaseado derretido. Falsedades, Isabel. Tú también. Pero ella, con voz firme pese a la fragilidad, narró la juventud en Madrid, el amor fugaz entre bares humeantes, el negocio fallido, el aborto forzado por la pobreza. Te fuiste, Carlos. Ramón me salvó, nos salvó. El mesón era nuestro refugio. Lágrimas colectivas humedecieron servilletas. Una reportera de Faro de Vigo sollozó abiertamente. Víctor, en las sombras, grababa todo con un teléfono oculto por mi madre. Susurró al oído. El clímax estalló cuando Ruiz, acorralado, confesó a medias, sí, la reseña fue venganza. Pero tu padre me robó, Isabel. El dinero, el futuro. Se levantó, derribando la copa. Vino tinto salpicando el mantel como sangre derramada. Intentó huir, pero el alcalde, oliendo escándalo político, lo retuvo. Señor Ruiz, esto va a juicio. Ahora, el de verdad. El caos fue orquestal, flashes de cámaras, gritos de traidor, camareros paralizados con bandejas temblorosas. Me abalancé sobre él, no con puños, sino con palabras por mi padre, por el mesón, por las noches que lloré. Lo empujé contra la pared, su cabeza golpeando un cuadro de paisajes gallegos, y por un instante, vi el miedo en sus ojos, no del crítico, sino del hombre roto. Elena me apartó, basta. Miguel. La justicia no es tuya. La Guardia Civil irrumpió, esta vez por Ruiz, cargos por extorsión, difamación, amenazas pasadas. Lo esposaron ante todos, su traje arrugado como su dignidad, y al salir, murmuró, perdóname, Isabel. Mi madre negó con la cabeza, ojos secos, el perdón no borra cicatrices. Salimos al frío de la noche, el pueblo iluminado por farolas que parpadeaban como estrellas compasivas. Elena me abrazó, sollozos ahogados en mi chaqueta, lo hicimos, hermano. Por papá.
Víctor desapareció en la multitud, un fantasma redimido, enviándome después una mail, gracias. Ahora, cocina en paz. El mesón renació de cenizas, reservas disparadas por el escándalo, turistas curiosos pidiendo el pulpo de la venganza. Pero la euforia duró poco. Mi madre empeoró de nuevo, el estrés del drama acelerando su corazón. En el hospital, esa Navidad, me tomó la mano, hijo. La familia es el verdadero banquete. No lo olvides. Murió al alba, rodeada de nosotros, su último aliento oliendo a hierbas frescas. Elena y yo la velamos en la iglesia, velas danzando como almas en pena. Y en ese duelo, forjamos una alianza nueva, el mesón sería nuestro, sin sombras. El juicio de primavera fue un circo mediático. Ruiz, demacrado en el banquillo, se declaró culpable de difamación, pagando indemnizaciones que salvaron el banco. Víctor testificó por video desde Sevilla, revelando años de abusos paternos. Yo declaré con voz firme, no busque sangre, solo verdad. El juez, un gallego de Ourense con acento cantarín, sentenció, la cocina une, no divide. Señor Ruiz, 5 años de inhabilitación. El aplauso en la sala fue catártico, como un final de ópera. Pero las consecuencias se ramificaron como raíces en tierra fértil. El alcalde perdió elecciones. Ahogado en su hipocresía, el pueblo erigió una placa en el mesón, en memoria de Ramón Otero, guardián de sabores. Elena y yo expandimos una terraza al mar, menús veganos para los jóvenes. Javier, mi sobrino, se unió como aprendiz, sus manos torpes aprendiendo el arte. Sin embargo, la onda hurgaba profundo. Sueños me asaltaban, Ruiz con la lengua cortada, mi padre riendo en la cocina. Consulté a un psicólogo en Vigo, sesiones donde desentrañaba la rabia como cebollas en Mirepoix. La venganza te salvó, pero casi te consum, dijo. Elena, ahora socia plena, me sacó de pozos oscuros con cenas familiares, la con congrelos, risas compartidas. Pero el twist final llegó en verano, cuando un sobre llegó al mesón de Ruiz, desde su exilio en un pueblo de Castilla. Miguel, tu madre y yo tuvimos un secreto más. Ramón no era tu padre. Lo era yo. La reseña. Era para protegerte de la verdad, de mi mundo podrido. Perdóname, hijo. El papel tembló en mis manos, el mundo girando como un plato en centrifugadora. Hijo de Ruiz, pruebas adjuntas, análisis de ADN de un laboratorio privado, hechos en su celda. El shock fue un tsunami. Confronté a Elena, lo sabías. Ella negó. Lágrimas frescas, mamá juró silencio. Dijo que Ramón te crió con amor verdadero. Llamé a Ruiz, voz ronca por la línea, ¿por qué ahora? Su respuesta, quebrada, el juicio me rompió. Quería que supieras antes de morir. No merezco tu perdón, pero... sangre es sangre. Colgué, el teléfono pesado como plomo, y salí al puerto, olas rompiendo contra los muelles como mi furia contenida. ¿Cambiaría todo? ¿Era mi venganza fratricida? Caminé horas. Salitre en la piel, hasta que el sol se hundió en la ría. Regresé al mesón, encendí el fogón, y cociné pulpo tierno, caldo puro. Elena me esperó, abrazo listo. Sea lo que sea, eres nuestro. Los meses siguientes fueron un renacer tortuoso, como pan amasado con levadura rebelde. El ADN no mentía, Ruiz era mi padre biológico, un lazo de sangre que envenenaba cada recuerdo. Lo visité en su exilio castellano, un pueblo árido de Soria con molinos que gemían al viento. Vivía en una casa modesta, lejos de los áticos madrileños, cultivando un huerto de tomates cherry que regaba con manos temblorosas. No vine a odiarte más, le dije al sentarme en su cocina. Olor a albahaca fresca chocando con mi nostalgia gallega. Él, envejecido 10 años en uno, sirvió café solo, lo sé.
Vine a entender. Hablamos horas, su juventud ambiciosa. El abandono de mi madre por miedo a la paternidad. La deuda como excusa para no enfrentar el vacío. La reseña fue mi cobardía. Miguel. Quería herir a Ramón porque él tenía lo que yo perdí. Familia. Lágrimas surcaron su rostro surcado. Y por primera vez, vi al hombre. No al monstruo. No lo perdoné de inmediato. El perdón es un vino que se decanta lento. Pero visité más. Trayendo paellas gallegas que comíamos en silencio. Puentes frágiles sobre abismos. Elena lo conoció por video primero. Cautelosa, por mamá. Nada más. Mi madre. Desde el más allá. Parecía guiarnos, sueños donde reía en la cocina. Urgiéndome a sazonar con misericordia. El mesón floreció, estrellas en guías. Un libro de recetas sabores de venganza que vendía editoriales ávidas. Javier creció bajo mi ala. Su primer plato un caldo innovador con algas, ganando un concurso local. Pero las cicatrices latían. Noches de insomnio donde imaginaba alternativas. Un mundo sin reseñas fatales. Víctor reapareció en otoño. Casado ahora con una chef de Córdoba. Padre de una niña que balbuceaba papá. Cerré el círculo. Dijo en una cena en Sevilla. Su acento suavizado por la paz. Brindamos por madres perdidas. Por venganzas que curan. De vuelta en San Soan. El pueblo había cambiado. Festival anual otoño de sabores. Con placas a mi padre y a mi madre. Unidad en la memoria. Fernández. Derrotado. Vendía seguros en Arousa, su sucesora. Una mujer joven con ideas frescas. Subsidió nuestro comedor ecológico. Un año después del twist. Ruiz murió de un cáncer silencioso. Cirrosis galopante de tantos vinos catados. Su testamento llegó en un sobremanoseado, el ático de Chamberí para mí. Para que escribas tu historia. No la mía. Vendí el piso. Donando a una fundación de jóvenes chefs gallegos. Becas Ramón Otero. En el funeral. Solo Elena y yo representamos. Esparciendo sus cenizas en la ría, un gesto de mi madre. Cierre poético. Sangre es sangre. Pero familia es elección. Dije. Olas llevándoselo al mar. Hoy, el mesón do mar bulle de vida, mesas llenas. Risas ahogando el viento. Elena maneja cuentas. Yo cocino. Javier sueña con Michelin. La venganza me dio justicia. Pero el perdón, legado. En cada plato. Un eco, pH símbolo 1 e ABN símbolo 1 eden hueve disuelta en sabor. Tu H símbolo 1 e ADN en ternura. Galicia enseña que las tormentas pasan, dejando costas más fuertes. Y yo, Miguel Otero, sirvo no solo comida, sino redención. Fin.